Don José. Oiga, Fernando, le cuento que ahora que usted estaba hablando de los mineros rescatados, se me olvidó informarle a nuestra audiencia algo que está ocurriendo en el mundo de las bolsas de valores. Las bolsas de valores no reflejan necesariamente lo que está pasando en la economía. Hoy en las bolsas usted encontrará un repunte, sí, pero básicamente se debe al extraordinario negocio que están haciendo las tecnológicas. Sí, Pero en la realidad de los Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo, la caída del Producto Interno Bruto, o sea, no necesariamente la caída o subida de la bolsa expresa el comportamiento de la economía. Ambas cosas se manejan diferentes y fueron blindadas para que una cosa no arrastrara a la otra. y está, lo único que está demostrando es La la búsqueda de refugio en productos. Para que tenga usted una idea, Fernando, ayer el oro se cotizó sobre los $2,000. Llegó a 2019, creo que terminó en 2010 la onza. El precio del cobre, que nos debe interesar también, estaba en 191 las 100 libras. 1.91 la libra. Algunas veces yo he dicho 191 y he cometido el error de decir la libra, pero es que allá en la bolsa se cotiza por las 100 libras, pero es la libra. Es la libra. El cobre está en un buen precio en el mercado en este momento, igual que está la plata. ¿Por qué? Porque se están refugiando allí ante la inestabilidad general y se concentran en el desarrollo de las tecnológicas. Nosotros vamos a hablarle de eso porque tenemos una experiencia en Panamá. Panamá salimos al mercado ayer, ahora le cuento un poco eso, pero yo quería hablarle sobre algunas cosas que es importante, además de esto. Nosotros, le hablaba del caso de Perú, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en algunos países, porque nosotros tenemos la tendencia de estar creyendo que la presión al sistema judicial o hacia los fiscales y los jueces para que fallen en una u otra forma, eso es una gran cosa. Mañana le voy a traer un análisis usando 3 casos. Uno, el caso de una herencia que se debate en los tribunales y que hubo un fallo de la sala del Tribunal Superior y que en la Corte hubo y que hoy se maneja en un medio de comunicación con información que no es lo que es realmente lo que pasó. Mañana le voy a hablar un poco sobre eso. También le voy a traer un fallo reciente de la Corte contra un medio, para que usted vea lo que está ocurriendo, y el caso de Ricardo Martinelli, y de los Martinelli que no estamos dejando que la justicia funcione, sino que queremos que la justicia funcione con los intereses de nosotros. Los de uno. Entonces, es esto que en Perú se llamó caiga el que caiga. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el que está cayendo es Perú. En Brasil se llamó igual, con Sergio Moro. ¿Se acuerdan de Sergio Moro? El juez, el impoluto. Que después, bueno, derriba a Dilma Rousseff sin tener nada. Invenciones de él. Y él logra, a través de todo esto, inhabilitar a Lula da Silva. Al inhabilitarlo, casi prácticamente dejó en la victoria a Bolsonaro y tuvo que pelear con el partido de los trabajadores, del PT, el Partido de los Trabajadores brasileños, palmo a palmo. Y después Bolsonaro lo hace su ministro de Justicia, y después Moro, que quiere ser presidente, traiciona al presidente Bolsonaro. Esos son los jueces cuando se meten en la política. Igual, usted estudia el caso de Garzón, por ejemplo, en España. Es parecido. No, todos estos jueces pero le intentan, entonces hay medios que intentan torcer la justicia. Carlos Salazar nos corrige, José. 2.91 la libra. Sí, no 1.91. Sí, 2.91. Tienes toda la razón. Me alegra que tengamos nuestros auditores. Sobre todo alguien que sabe de esto. Sí, si hay alguien que sabe de eso es Carlos. Sí, es 2.91 los 100 y 2.91 la libra. Exactamente. Es una gran diferencia. Porque estaban 2.30 antes. Sí. La libra. Le digo esto porque la manipulación de las noticias con respecto a querer influir en un caso nos lleva a cometer tantos errores que queremos arrastrar a gente inocente a espectáculos que no son dignos de nuestro país. Además le llama la atención eso. Mañana le voy a hablar sobre esto, le voy a traer los datos que tengo para que usted vea cómo falló la Corte Suprema de Justicia en medio. Se lo dejo ahí para que usted vea lo que está ocurriendo, y nosotros lo que tenemos que dejar es que el sistema funcione. Porque decir que hubo una compra de un magistrado, por ejemplo, cuando ni siquiera el caso fue fallado cuando él era magistrado, eso es totalmente, primero que falso lo que se está diciendo, pero se insiste.
en esto y es el interés de presionar. De mañana vamos a hablar un poco más en detalle sobre esas cosas. Solamente quisiera hablarle de la noticia más importante del día para hoy. Las noticias más importantes. ¿Por qué? Porque igual que estamos luchando contra el COVID y le dimos la información de cómo hemos hecho algunos avances importantes en el COVID, en la lucha contra el COVID. Porque no se deje llevar del día y de la angustia del día. Mire la tendencia, por eso hacemos un esfuerzo en brindarle la tendencia. Lo que importa aquí son las tendencias, lo que está ocurriendo. Hemos bajado la producción de virus. Pero también tenemos que mirar la otra tendencia, que es cómo se comporta la economía en medio de la dificultad, sin duda alguna, que tenemos. Y que requiere de un acuerdo nacional político para tomar las medidas que haya que tomar, sin duda. Pero hay cosas que nos están indicando a nosotros que ese es el camino. Por ejemplo, la salida del Banco Nacional ayer al mercado, Fernando. Un exitazo. Casi 5 veces más ofertas que... Hay una liquidez importante en el mundo, sí, pero tenemos que saberla aprovechar. Y creo que el Banco Nacional hizo su tarea y la hizo bien. Igual que la salida de Banismo. Y la salida de AES Panamá al mercado de bonos con 1.400. Nos está indicando a nosotros que nosotros tenemos un gran potencial. Lo que tenemos es que potenciar ese potencial. ¿Es la diferencia? ¿Y cómo se potencia eso en un momento de crisis? ¿Con la desunión? ¿Con la manipulación? No. Se fomenta, se desarrolla eso cuando creamos un nivel de confianza mínima necesaria para crear una fuerza que genere un momentum en el avance. Hablando físicamente. Necesitamos crear ese momentum de movimiento. Y eso se hace con una unidad. Y la unidad no quiere decir unanimidad. La unidad quiere decir la coincidencia circunstancial en espacio y tiempo sobre un tema. Y en este caso estamos hablando de dos temas fundamentales para el país. Salud y economía. Hay quienes quieren ponerlos en sentidos contrarios o antagónicos. No, lo que tenemos que hacerlo es cómo logramos armónicamente. Si no controlamos el virus, por más que intentemos abrir la economía, vamos a retroceder. Ahí está el caso de los Estados Unidos. Texas, Florida. Bueno, ahí está el caso de Israel. Israel nos está mandando un Israel, mensaje. Observen lo que está pasando, ¿no? Igual que pasó en Gran Bretaña, Australia, Melbourne tuvo que cerrar, China tuvo que cerrar. O sea, ¿por qué? Porque si no logramos que coincida nuestra estrategia económica con nuestra estrategia de salud pública, ¿pero qué le sucede? No puede funcionar la estrategia si no la conocemos. Entonces tenemos que hacer un conjunto de fuerzas con la capacidad de poder influenciar sobre esto y luchar por lograr un determinado nivel de unidad mínima necesaria, Fernando, para lograr un avance y dejar las mezquindades o las individualidades o los conflictos de estos parroquiales y que intentan en la práctica, aunque lo nieguen, es crear la división. Mire los medios de hoy, fíjese cuántos han realmente puesto sobre el tapete esto que estamos ocurriendo. Nosotros. Que es la noticia del día. Y Metro Libre, que está un hermoso titular. Bueno, esas cosas están pasando y no las vamos a resolver entrando en contradicción entre el sector salud y la economía. Tenemos que armonizar. No podemos cerrarnos exclusivamente al sistema de salud destruyendo la economía. No. Lo que tenemos que aperturar la economía con el mayor mecanismo de seguridad y impulsar nuestra lucha contra el COVID. Pero necesitamos una unidad para empujar esto. El gobierno solo no puede, nos necesita a todos.